De nuevo, gracias, Sandra. De nuevo, muchas gracias, profesor Daniel. Bienvenidos todos al encuentro, al sexto encuentro, el texto y sus lectores. Buenos días, queridos docentes, estudiantes, investigadores y funcionarios. Gracias por aceptar nuestra invitación para conversar acerca de la lectura como herramienta fundamental en la construcción del conocimiento, el arte y la cultura. Comenzamos nuestro primer panel ahora en la mañana, porque con ello queremos hablar acerca de cómo utilizamos la lectura en la construcción del conocimiento, tal como dice el título de este conversatorio que queremos hacer con ustedes. Nos acompañan nuestros queridos profesores, investigadores, funcionarios y estudiantes, por fortuna. El profesor Luis Álvaro Gallardo Erazo, director del programa de Economía. Profesor, por favor, encienda su cámara. Gracias. La profesora Nidia Garavito Morales, directora de la tecnología en asistencia gerencial, modalidad distancia. Profesora Nidia, no la estamos viendo. Sí, ya la vemos. ¡Oh! Ya se alcanza a ver. Acá ya la vimos. El profesor investigador Juan José Burgos Acosta, del programa de bacteriología y laboratorio clínico, que lo estamos viendo desde hace un rato. Profesor Juan José Burgos, perdón, no, estamos viendo es al profesor Jorge Franco. Profesor Juan José Burgos Acosta. Sí, ha estado intentando entrar, pero creo que ha tenido problemas. Entonces, ¿Ha tenido problemas? Sí. Bueno, llegará en el transcurso, vamos a facilitarle. Ani, querida Ani, por favor nos colaboras. Sí, señora. El profesor Jorge Emilio Franco, investigador del programa Diseño Digital y Multimedia, que ahora sí nos ha acompañado desde hace un rato. Profesor, buenos días. Nuestro querido compañero, profesor Ramiro Rodríguez Beltrán, investigador de la Facultad de Ciencias Sociales. Profesor Ramiro. Nuestra querida estudiante Heidi Vanessa López, del programa de Derecho. Hace un rato me escribió, ¿será que ha tenido problemas con la conexión? Bueno. Acá está. Acá está. Estimada Heidi, buen día. Hola, profe, buenos días. Y la doctora Vilma Yamile Pulido Páez, funcionaria, directora de nuestra Biblioteca Central. Muy buenos días para todos. Gracias, doctora Karen. Muchas gracias a quien muchos de ustedes sabemos que han estado presentes desde ayer con nosotros en este sexto encuentro del texto y sus lectores. De nuevo, bienvenidos, gracias por estar aquí para conversar de aquello que nos interesa y nos une, la lectura
comencemos entonces para que nos alcance el tiempo. Las características de este panel. Hacemos las preguntas, 3 preguntas para todos, y en el orden que los presenté, podríamos dar las respectivas respuestas. Si alguien quiere hacer algún comentario alrededor, bienvenido. Y al final haremos una apertura hacia el público por si hay algunas otras inquietudes. La primera pregunta que nos surge es: ¿qué papel juega la lectura en la construcción del conocimiento? Que sería lo obvio y lo elemental para comenzar, para romper el hielo, profesor Luis Álvaro. Gracias, profe Clarena. ¿Me escuchan bien? Sí. Vale, muchas gracias. Muchas gracias al equipo de TELAR por este evento. Un saludo pues a todos los estudiantes administrativos y docentes que nos acompañan en este momento. Bueno, no me parece una pregunta fácil de resolver y le estuve echando un poco de cabeza al tema. Y bueno, yo llegué a unas conclusiones importantes, pues trato de ver, pienso que son importantes. Bueno, entonces lo primero, antes de hablar de la lectura, quiero hablar de una relación un poco conflictiva que existe entre el lenguaje y el pensamiento. Un poco el profe en la charla anterior lo desarrolló, pero me parece muy importante para comenzar, y es, yo parto de una idea del relativismo lingüístico, y es que hablar de formas diferentes implica pensar de maneras diferentes. Y de esa idea, o sea, esa idea, ¿por qué es importante? Porque el lenguaje permite nuevas formas de pensar. O sea, no todo está en la mente. El lenguaje permite otras apertura más allá de lo que uno pensaría está en el proceso cognitivo, en el cerebro y demás. ¿Sí? ¿Y por qué pasa eso? Porque gracias a esas maneras diferentes de lenguaje, tenemos diferentes cadenas de razonamiento, ¿no? Cadenas de razonamiento diferentes que me permiten plantear diferentes maneras de vivir en el mundo, de acercarme al mundo, ¿no? O sea, es decir, con el lenguaje puedo hacer nuevas cadenas de razonamiento. Eso, digamos, por ejemplo, la teoría del umbral diría, cada vez que vamos construyendo lenguaje, estamos creando nuevas formas cada vez más diferenciadas de pensar. Por ejemplo, el concepto de semana, yo no lo puedo entender si no es con un lenguaje. La mente me puede hacer ver el día a día, pero el concepto de semana es la unión de un conjunto de cadenas de razonamientos que se tienen que comunicar. Entonces la semana, el concepto de semana necesita el lenguaje. Bueno, pero eso es un poco abstracto, pero al final de cuentas, ahora ¿cómo metemos la lectura propiamente en esto? Porque hasta ahora estamos simplemente hablando del lenguaje en un sentido muy, muy general. Bueno, yo creo que el lenguaje, en general todavía, permite hablar de la realidad social, ¿sí? O sea, sin lenguaje no podríamos tener una realidad social. No podríamos tener este evento, por ejemplo, esta declaración, este acto de habla, por ejemplo, decimos, hoy nos reunimos a las 10:30 para este conversatorio. Esa es la creación del acto que nos permite estar acá. Es decir, tenemos una realidad social a partir de que desde el lenguaje estamos diciendo algo. Ahora bien, yo pido
hacer un ejercicio mental. Imaginémonos que no tenemos memoria y que no tenemos todavía formas visuales de registro. ¿Qué pasaría en un mundo, digamos, donde no hay internet todavía y donde nos sentamos en una conferencia y hablamos en esa conferencia, pero luego se nos olvida todo? ¿Qué pasa en eso? Si se nos olvida todo, ¿qué queda? No queda la cultura, porque la cultura es ese conjunto de ideas, ese repositorio de ideas que de vez en cuando sacamos para generar realidades. Tampoco tendríamos transacciones económicas sin memoria, ¿sí? Porque no podríamos saber a quién le debemos algo u otra cosa. No tendríamos conocimiento público y no tendríamos sociedad realmente. Y en ese mundo sin memoria, a pesar de que hay actos de habla y hay lenguaje, y todo se nos olvida, pues no habría esa capacidad. No habría cultura, no habría economía y no habría sociedad. ¿Qué es lo que permite que exista todo eso? Los documentos. ¿Sí? Los documentos son los que permiten que eso pase. Si hoy nuestra señora rectora en esta charla nos dice, mañana por el esfuerzo que han hecho de pensar estos problemas, tienen día libre, entonces yo voy donde mi decano y le digo, señor decano, a mí me dijeron, me dijo la rectora que tiene pues la autoridad, de que mañana es día libre para mí. Y él me dirá, ¿y dónde está el registro? ¿Dónde está el documento para leerlo y ver que efectivamente eso es verdad? Entonces, hemos pasado del lenguaje y el pensamiento al registro. Y el registro es lo que nos permite crear una realidad social. ¿Sí? Nos permite pensar que existe una realidad social, ¿no? El acervo cultural de una sociedad está registrado en libros, en documentos, en registros visuales, las transacciones económicas están en registros bancarios, o sea, todo es un registro, diría Mauricio Ferraris. O sea, no es solamente un tema de buenas intenciones y de armonía del lenguaje y de la comunicación, sino que también hay una cosa escrita, que son los registros, y a partir de esos registros se crea la realidad social. ¿Cómo podemos entonces avanzar en un mundo social a partir de registros? Leyéndolos y apropiándonos de esos registros, ¿no? Entonces diría, para responder la pregunta, los registros, los textos, los libros nos ayudan a la acumulación de conocimiento colectivo, nos ayudan a que el pensamiento sea relacional, porque permite que a partir de otros textos yo pueda seguir avanzando en el conocimiento y me permite cambiar la realidad porque tiene un efecto performativo. Eso sería, digamos, los elementos iniciales para comenzar esta conversación. Gracias. Bien, profesor Luis Álvaro. Profesora Nidia, ¿qué Muy nos buenos cuenta días. usted desde su perspectiva? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y me encanta que el profe Gallardo haya iniciado de esa manera, porque es que frente a la pregunta del papel que juega precisamente la lectura en la construcción del conocimiento, pues es algo supremamente complejo, es fundamental, es primordial, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese ejercicio y esa práctica de la lectura, ¿en qué contribuyen? Pues a ese desarrollo de los que denominamos esos procesos cognitivos y metacognitivos, ¿sí? Y cuando nos hablan de esos procesos cognitivos, son esas operaciones mentales que debe realizar el cerebro precisamente para poder hacer lo que decía el profe, tener registros, memorias y demás. Esos procesos cognitivos son tanto básicos como superiores, o sea, hay unos que son lo mínimo, lo elemental. Entonces, ¿cómo la lectura le aporta a esos procesos cognitivos? Pues captando, codificando, elaborando, procesando, manteniendo esa información, o sea, alimentando lo que él estaba diciendo, esa memoria, ¿sí? Permitiéndole al individuo interpretar la realidad en la que vive, adaptarse a ese medio, aportarle a posiblemente soluciones de problemas, a manejar temas de comportamiento, de conducta. Él lo decía, ¿cómo hacemos si no tenemos memoria? Imaginémonos en un contexto y él hacía él daba el ejemplo de temas financieros. Entonces, qué rico que yo pueda hacer los temas financieros, pero mañana como que se me olvida todo. Entonces, todo el tema de la lectura
hace es contribuir a ese desarrollo de lo que tiene que hacer el cerebro precisamente para no olvidarnos. Y eso que estábamos hablando de los básicos, cuando hablamos de esos conceptos, de esos procesos cognitivos superiores, pues ya el cerebro está hablando de pensamiento, está hablando de lenguaje, que era lo que estaba con lo que inició el profe Gallardo, está hablando también de creatividad, de esa construcción de conocimiento, de ese aprendizaje. Y si miramos nomás ese proceso superior del pensamiento, ¿qué hace nuestro cerebro? Pues nuestro cerebro empieza a analizar, a deducir, a inferir, a formar conceptos. Mira que ya elabora juicios, él lo decía, hay que empezar a hacer esos registros, esas representaciones, esa simbología, cómo integramos toda esa información, ¿sí? Ya sea para comunicarnos, para cumplir con algo que debemos hacer, etcétera, etcétera. Y en cuanto a esos procesos metacognitivos, que cumple ese papel que juega la lectura en esos papeles metacognitivos, lo decía esta mañana o antecitos el profesor Blanco, son los que van más allá. Entonces esos procesos metacognitivos le ayudan a estos procesos cognitivos a ir más allá, o sea, ya no vamos a percibir, sino vamos a metapercibir, ya no vamos a tener atención, sino vamos a tener metaatención, vamos a tener metamemoria y vamos a tener metacomprensión. Cuando yo tengo esto, pues la lectura ha jugado un papel porque estoy haciendo una apropiación, una comunicación, un lenguaje, una interpretación, me estoy adaptando y estoy dando respuesta a necesidades inclusive propias y externas. Para mí, el papel que juega la lectura en la construcción del conocimiento es, como lo dije, fundamental, es primordial. Muy bien, profesora. Continuemos, profesor Juan José. Muy buenos días para todos. Nos cuenta usted. ¿Me Buen escuchan día. ahí bien? Sí, perfecto, profe. Gracias. Hago un contexto pequeñito y respondo a la pregunta. Yo creo que la lectura permite construir conocimiento. Cuando transitamos de la mera doxología, los griegos llamaban doxa a la opinión, al logos. Parménides tiene un poema que se llama el poema sobre la naturaleza. Y él decía que hay dos caminos para encontrar la verdad. Hoy en día la verdad está entre comillas porque al final, en cualquiera de los ámbitos, la verdad es un acuerdo social. ¿Listo? Que va cambiando en el tiempo. Entonces, ese es un primer aspecto importante, es decir, pasar de la doxa al logos, a la razón, a la reflexión. Y los griegos, para seguir contextualizando, nos heredaron al menos unos 5 tipos de conocimiento. 3 de ellos tendrían que ver más con lo teórico y 2 de ellos más con lo práctico. Los 3 primeros, que tienen que ver más con el logos, que está la episteme, el nous y la sofía, y los otros dos que son la sofrosin y la tecné. Pero lo interesante es que todo conocimiento tiene un valor ético, es decir, construir un edificio, ¿no? O pensar sobre una cultura implica una actitud ética y eso es fundamental. Entonces, en ese sentido, los griegos nos heredan esa dimensión profundamente científica, pero a mi juicio los griegos pues se quedan cortos porque yo creo que la producción de la lectura para el conocimiento y para la ciencia no es suficiente con el desarrollo del cerebro racional. Es decir, con el desarrollo del cerebro neocórtico. ¿Por qué? Porque hoy en día el abordaje del problema tendría que tener en cuenta todo el desarrollo del cerebro emocional, es decir, el cerebro límbico. Si no hay una voluntad, si no hay una condición emocional, unos estados emocionales, pues si no se generan esos ambientes, no es posible que a la gente le guste la lectura. Entonces, por eso es importante tener en cuenta generar esos estados de ánimo. Respondo entonces a la pregunta. Concretamente, aprender, desaprender y reaprender. Eso es una función fundamental para ser concretos. Segundo, construir esquemas mentales para comprender sistémicamente los fenómenos, ¿no? Como procesos, como fenómenos sistémicos y complejos donde podemos analizar las partes y el todo, pero la suma de las partes es más que la suma del todo,
y además hay procesos de equilibrios, desequilibrios, complejos, lineales, etc. Luego, conocer los objetos de cada disciplina o de cada campo del saber. El buen lector se preocupa por conocer los objetos, pero más allá de los objetos es capaz de solucionar problemas. Es decir, hoy en día el tema de la lectura no es solamente conocer el objeto de la historia, el objeto de la economía, el objeto de la filosofía o de la ciencia política, sino cómo resolvemos problemas integrando interdisciplinariamente el conocimiento. Y luego formular hipótesis progresivas. Kant había dicho que la ciencia tiene una característica y es que es necesaria y es progresiva. Entonces yo creo que el que lee es capaz de generar hipótesis. Y luego escuchar y sospechar es una categoría que utiliza Paul Ricoeur en muchos de sus escritos para generar pensamiento crítico. Y finalmente, lo que yo llamaría desmenuzar el texto, tanto sincrónicamente como diacrónicamente, para poderlo comprender en su contexto y generar metaconclusiones. Esto le permite finalmente a un buen lector construir sus propias teorías y sus propias narrativas. ¿Cuál es el problema que tenemos? Y es que existe un ambiente cultural, un problema cultural, y es que los estudiantes no manejan conceptos. Y a veces los profesores tampoco. Es decir, no apropiamos conceptos y eso es fundamental para poderlo relacionar y producir conocimiento y que sea aplicable. Gracias, profesor Juan José. Qué bueno lo que está sucediendo acá. La integración de todo lo que nos está diciendo cada uno desde su punto de vista. Bueno, Jorge, el profesor Jorge Emilio, ¿qué nos dice? Muchas gracias, muy amables. ¿Me escuchan bien? Perfecto. ¿Algo? Profesor. Muy bien. Bueno, yo, igual que el profesor Burgos, creo que fue el profesor anterior, quisiera plantear una idea que ronda la lectura y que es una idea que viene de vieja data, precisamente desde los griegos, que es que la relación entre lectura y pensamiento es tan profunda que hay un adagio que dice que el que no sabe leer no sabe pensar. Y por supuesto, pues el adagio hay que entenderlo dentro de unas dimensiones particulares porque hay tipos de pensamiento que no meten la lectura dentro de ellos, ¿no? Los animales tienen tipos de pensamiento, nosotros pues digamos que tenemos un tipo de pensamiento distinto, pero los animales también piensan y no tienen libros para tener que pensar. Sin embargo, esa frase me permite vincular unas cosas que yo había escrito para este panel y por otro lado, que son cosas que han mencionado los panelistas anteriores. Por ejemplo, la escritura se relaciona con la idea de registro. Y hay un vínculo muy importante con la idea de registro, además porque la escritura aparece después de la imagen, pero ambas ya existían hace 10.000 años. Entonces hablamos de una gran cantidad de tiempo dentro de los humanos, en donde se han utilizado sistemas de registro como la imagen y la escritura para dejar constancia de qué, de los mundos reales y ficticios de los humanos que han escrito. Y ahí tengo una pequeña, ¿cómo decirlo? Contrariedad, una pequeña, no estoy de acuerdo con la idea de verdad. Porque parte del problema de la escritura y de los registros y de los mundos reales y de los mundos ficticios tiene que ver con separar la realidad de la ficción. Incluso Kant mismo, que lo mencionaba el profesor anterior, pues llega a la noción de lo incognoscible, preguntándose si nosotros podemos conocer cosas que se salen de nuestra posibilidad conocer, en tantos sentidos perceptuales, y claro, esa idea se lleva, ya voy a llegar a la construcción social porque tengo aquí escrito las redes de significación compartida, que es la manera como Ernst Cassirer define la cultura, ¿cierto? Entonces, y en esas redes de significación compartida, a la que la lectura nos permite acceder, y entonces ocurre lo que decía la profesora de que se tiene una metacognición no solamente sobre mí mismo, sino sobre el entorno social que me rodea.
porque ahí ya no es solamente un entorno físico, ahí estamos hablando en efecto del entorno de las ideas. Y por eso hay unas adaptaciones culturales. Pero el punto sobre el que me gustaría llamarla, o sea, la idea de realidad quiero que quede muy impregnada, pues, en los escuchas, ¿sí? Parte del problema del pensamiento humano, y es un problema que nos lleva acompañando mucho tiempo, es separar lo irreal de lo real. Y allí la idea de verdad tiene una idea objetiva, en donde a la verdad se llega desde la objetividad de los observantes. Claro, si los humanos no existimos y no hay ninguna otra criatura que tenga este nivel de pensamiento en el universo, pues nos fregamos. Y porque somos los únicos en este momento que podemos interpretar. Eso ya lo decía Stephen Hawking, ¿no? Decía que la gran magia de ser humano es que los humanos somos los únicos que podemos entender lo grande que es el universo y lo complejo que es. Hasta el momento, hasta que pase algo, si llega a pasar. Pero lo que me parece más importante de la lectura es, y lo mencionaba el profesor Luis Alvarado, es esa relación que hay entre lo privado y lo público, entre el individuo, el sujeto y el grupo. Y claro, la lectura es una de las maneras de absorber el pensamiento del otro, de entender, de acercarse al otro. No es la única, pero es una manera que hemos utilizado muchísimo, muchísimo tiempo. Y la escritura se convierte entonces en la manera en la que yo puedo poner mi pensamiento para que otros accedan a él. Creo que eso sería todo. Muchas gracias, espero no haberme pasado. No, perfecto, profe Jorge. Continuamos con el profesor Ramiro. ¿El profesor Ramiro llegó? ¿Profesor Ramiro? No está por acá, profesor Ramiro. Y me encanta darle la palabra a nuestra estudiante, a nuestra querida estudiante Heidi, porque la voz de los estudiantes aquí en nuestro centro de escritura es muy importante en estas conversaciones. Te escuchamos, Heidi. Ok, buenos días a todos, buenos días, profe. Muchas gracias por la invitación a estar acá con ustedes. Siempre va a ser un placer volver a estos espacios, ¿no? Y sobre todo, pues, hablar de esto que tanto nos gusta. Entonces, bueno, ¿qué papel juega la lectura en la construcción de conocimiento? Yo creo que esto, si bien hemos escuchado distintas posiciones de cada uno de los panelistas el día de hoy, es acertado decir que la lectura llega a ser un mecanismo que es indispensable tanto en la producción como en la adquisición de conocimientos. En ese punto es importante tener en cuenta que es relevante pensarse el conocimiento no solo como esa facultad que nosotros vamos a tener para comprender asuntos que son materia de lo que hacemos día a día, de nuestra profesión, de lo que nos dedicamos, sino en general esa capacidad de interpretar y abrazar ese entorno que nos rodea. Entonces, en este punto de mi respuesta, a mí me gustaría irme como por un lado quizás más pasional, que es lo que la lectura pues produce en mí y lo que genera y la experiencia personal que estoy teniendo con ella. Yo como dándole una lectura al folleto del sexto encuentro, siempre me llama la atención lo mismo y es la postura o más bien el modo en el que el Centro de Escritura siempre se ha encargado de ofrecernos la lectura, en un sentido tan amplio, como una herramienta que, bueno, si bien en el sentido estricto te permite conocer, te permite saber acerca de lo que estás leyendo, te permite ampliar tu vocabulario, pero sobre todo también te llena y te dirige a la aprehensión de una serie de sensaciones, de nuevas posturas, de nuevas experiencias que literalmente pues te llena el alma. Por ejemplo, me gustaría en este momento compartir con ustedes una experiencia, quizás la última experiencia por la que estoy pasando o estoy teniendo con la lectura. El fin de semana que pasó yo salí de Bogotá y pues me dispuse a conocer la ciudad de Manizales y yo estaba entre comillas sola, digamos que elegí como mi único compañero a este libro, es que elegí Canciones para el incendio de Juan Gabriel Vázquez y créanme que no pude haber elegido un mejor compinche para ese viaje, no pudo haber sido mejor. En esta experiencia la lectura trasciende, va más allá como de esa simple operación de percibir signos e interpretarlos mentalmente,
sino que puedes incluso llegar a personificarlo. Yo en este caso personifiqué a mi compañero, personifiqué a ese libro. A mí me acompañó, me dio seguridad, me abrazó en las noches y seguro también hizo más fácil que yo pudiera conocer y pudiera aprender ese nuevo espacio en el que me encontraba. Entonces, digamos que desde esa postura quizás un poco más emocional y que llega a distar un poco de lo que hemos venido hablando, es indispensable. O sea, solo puedo concluir que el papel que juega la lectura en la construcción del conocimiento, hablándolo en sentido general, es indispensable, es una herramienta muy importante. Gracias, Heidi. Y una perspectiva transversal en todo lo que hemos venido conversando o que ustedes han presentado para nosotros. La visión de nuestra querida directora de la Biblioteca Central, la doctora Vilma Yamile. La escuchamos, doctora. Muchísimas gracias. Muy complacida de estar acá en este espacio con tan expertos panelistas. Realmente el Centro de Escritura Telar de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca se luce, y expreso pues mis agradecimientos muy especiales por esta amable invitación para el panel Leer para Construir Conocimiento. Y pues en este importante evento, en el 6º encuentro del texto y sus lectores. En realidad es una pregunta importante y fundamental en el quehacer académico e investigativo de cuál es el papel que juega la lectura en la construcción del conocimiento. Realmente juega un papel muy importante. Es un medio pues maravilloso del aprendizaje por cuanto permite acceder al conocimiento en las diferentes áreas del saber. La lectura tiene una gran importancia en la generación del conocimiento, fortalece el desarrollo intelectual, mejora la capacidad lingüística, permite la comprensión de textos, mejora la gramática, el vocabulario y la escritura de las personas, ayuda a aumentar la curiosidad y el conocimiento de diferentes temas. Realmente este término de lectura es muy esencial en el día a día, en el quehacer laboral, en el quehacer académico y en el quehacer investigativo, dado que estimula el razonamiento, le da a uno una capacidad memorística y además aporta pues la capacidad de ese pensamiento crítico y le da pues uno confianza a la hora de hablar. Sobre este tema, la doctora Caterine Flores, una doctora en educación y docente de la Universidad Santiago de Chile, señala que la comprensión de un texto involucra conectar la información nueva con los conocimientos previos del lector, de manera que éste pueda construir una representación mental de lo leído. Cuando una persona lee, se produce una interacción muy significativa porque su contenido se integra a sus conocimientos generales, ampliando pues ese conocimiento en el mundo que nos rodea. Por tanto, ella dice que esta área se plantea que los aprendizajes adquiridos a través de la lectura, ya sea dentro o fuera del aula, se utilizan como base para la construcción de otros conocimientos cada vez más complejos y abstractos. Con lo anterior y con lo que han expuesto los panelistas, creo que nos estamos aproximando a la respuesta de esta pregunta, dado que la lectura es la columna vertebral para construir conocimiento, para la academia, para la investigación, para el bienestar social, cultural, económico y tecnológico. La biblioteca de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca está trabajando en esta área importante y estamos muy articulados con el nuevo plan de lectura, de escritura y oralidad
que se está desarrollando en Bogotá y que se titula Leer para la Vida. Por ello, este nuevo plan de lectura, escritura y oralidad que está para el periodo 2021-2023, pues es la apuesta del distrito que promueve, que permite formar, desarrollar y fortalecer las competencias lectorales de los bogotanos. Entonces los invito a visitar y consultar la Biblioteca Nicol Mayor. Sin duda, pues es el lugar para sacar el máximo provecho a nivel académico y profesional. Gracias, doctora Vilma. Veo que el profesor Jorge levantó la mano. Y, profe Jorge, si lo considera, puedo lanzar la pregunta número 2 y comienza usted. ¿Puede ser? ¿Puede ser, profesor Jorge? Oh, salió. Profesor Jorge. Oh, salió. ¿Quién sabe qué pasó? Bueno, a propósito de los planteamientos que acaban de hacer nuestros panelistas en la primera, en la respuesta a esta primera pregunta, en sus respuestas a esta primera pregunta sobre el papel que juega la lectura en la construcción de conocimiento, pues vamos a un segundo interrogante. Dice el profesor Juan José que él comienza con la respuesta. Perfecto, profe. Y a propósito de nuestro lema en este sexto encuentro, que es el placer de aprender leyendo, va nuestra pregunta. ¿Cuál es el fundamento epistemológico de la lectura en los programas a los que pertenece cada uno de ustedes? En otras palabras, ¿cuál es el uso práctico de la lectura? ¿La lectura realmente se relaciona con el placer o más bien en el contexto educativo se reduce al deber? Profesor Juan José, gracias. Gracias, profesora, por cederme la palabra. Entonces, casi que son como dos preguntas en una, ¿cierto? Bueno. Bien, entonces el abordaje me parece una pregunta interesante de la pregunta número 2. La quiero proponer desde 3 aristas que llamo yo. Primero, el papel del lector, que yo lo llamaría un observador. Segundo, la cultura como un texto para leer. Y el tercero, el papel de la hermenéutica. ¿Sí? En cuanto al papel del lector, me parece que existen 3 como tradiciones sobre cuál sería la función de alguien que lee o que observa un fenómeno externo, en este caso un libro, un acontecimiento, una imagen, porque pues hoy todo es factible de leer. Y pues si el positivismo u objetivismo radical, pues considera que cuando uno uno es pasivo y lo que uno lee es uno lee y son verdades lo que uno está leyendo, y entonces pues se las cree, ¿cierto? Lo que dice allá es la verdad. Entonces, un poco el positivismo, no estaríamos ubicados ahí. La segunda opción es la fenomenología, que es al contrario, consideraría que el observador lector está en una condición que lo dota de conciencia, y eso es cierto. Sin embargo, puede caer en un subjetivismo, ¿no? Pensar del texto lo que quiera, ¿no? Sin tener ningún tipo de criterio de estructura mental para elaborarlo. Y el tercero, considero yo que es el realismo crítico, que implica entonces procesar conocimiento, sacar inferencias, sacar síntesis de manera argumentada. Y de ahí se desprende, por ejemplo, el constructivismo, el aprendizaje significativo, ¿cierto? Y lógicamente aquellas determinantes biológicos y culturales a la hora de yo enfrentarme a un texto, cualquiera sea esa manera como yo me enfrento al texto. Entonces ahí estaría un poco, a mi juicio, el fundamento epistemológico de esa lectura, asumiendo que existen, entre comillas, ciertas objetividades,
con las cuales funcionamos. Una fórmula matemática no se cambia de la noche a la mañana, una fórmula química. En el caso de mi programa de bacteriología, nos estamos jugando un poco con eso para poder aplicar el conocimiento y mirar cómo avanza ese conocimiento para poderlo resignificar y aplicar. El segundo aspecto, la cultura como un texto para leer. Entonces aquí, de alguna manera, podemos articular muchas escuelas. Por ejemplo, los padres del giro lingüístico de los años 50, Austin, Shirley, Wittgenstein, etc. Todos los desarrolladores de la cultura con una trama de significados, Paul Ricoeur, Clifford Geertz, etc. Humberto Maturana, incluso cuando habla de que la cultura es una coordinación de acciones para establecer conversaciones y tomar decisiones. Entonces, la cultura es una acumulación de conocimientos que pues, en su aplicación van transformando el mundo y se van registrando de diferentes maneras. Y articula algunos hilos, digamos, como por ejemplo objetos, narrativas, imaginarios, ¿cierto? Discursos, ¿no?, que se van acumulando. Y en ese sentido, el lenguaje es una construcción social que se da dentro de la cultura. Hay muchos autores que lo hablan, Berger y Luhmann, por ejemplo, Jerome Brunner, etc. Y sobre todo desde ese giro lingüístico que se dio en los años 50, que consideró que en la cultura el lenguaje no es solamente un medio de comunicación, sino que es una estructura de la condición humana. Y el tercer elemento es el papel de la hermenéutica. La hermenéutica, no aquella que, digamos, que reduce un poco a un solo modelo los procesos de interpretación de los textos, sino aquella neohermenéutica, pues que intenta hacer procesos de interpretación mucho más complejos, estructurados, donde tiene en cuenta, incluso más allá del texto, contexto y pretexto, tendría en cuenta, por ejemplo, la tradición oral, la tradición escrita, los tiempos, ¿cierto? Los medios, el receptor, el quien emite, la ideología, bueno, etcétera, etcétera, pues que, digamos, implica un proceso exhaustivo. Entonces, digamos que aprender a pensar y articular con la práctica, pues es fundamental en este proceso. Y la segunda pregunta, el 2.1, por decirlo así, si la lectura se relaciona realmente con un placer o con el deber. Entonces, muy rápidamente, los seres humanos en la cultura occidental estamos inmersos en dos tipos de comportamiento, a mi juicio: comportamientos autotélicos y comportamientos teleológicos. Es decir, estamos inmersos en tener cierto tipo de comportamientos o de acciones que pueden ser autorreguladas de gratificación, o tener comportamientos al mismo tiempo donde actuamos por recibir un premio o esperar un castigo. Los psicólogos como Seligman y Csikszentmihalyi en la última década del 2020 hablaron de la famosa motivación intrínseca, y eso es fundamental a la hora de incentivar la gratificación por la lectura. Entonces ahí está esa lucha entre el deber y la gratificación. Entonces hay dos maneras de responder esa pregunta. La primera es desde la intuición, desde la experiencia, y seguramente todos estaremos de acuerdo que nuestros estudiantes leen más porque les toca. Pero eso es un primer prejuicio, habría que hacer estudios, ¿cierto? Pero pareciera coincidir en eso. Y la segunda respuesta tiene que ver con los estudios. Los estudios que se han hecho a nivel internacional podrían mostrarnos algunas pistas. Por ejemplo, en el 2015 se hace un estudio en España y Portugal que determinaron los siguientes datos. Y es que el 13% de los estudiantes, más de 2.500 universitarios, leen voluntariamente, apenas el 13%, el 25%, y esto es importante porque es un patrón que se repite en otros estudios, aparentan ser lectores para mejorar su imagen, ¿cierto? Un 25%. Y un 70%, dicen estos estudios, leen porque les toca. Pero hay otro estudio también interesante que se hizo en Estados Unidos en el 2016 por Richard Arum. Y el estudio mostraría que se hizo en 22 universidades de Estados Unidos, y el estudio mostró unos datos interesantes. El 45% en los primeros 4 semestres no reportan ninguna mejoría en los procesos de lectura, mientras que al terminar la carrera, según este estudio, apenas el 36%, el 36% no demuestran mejoría al terminar su carrera. Y si nos fijamos en estudios, por ejemplo, en Colombia,
pues da cuenta de que apenas las cifras son bastante llamativas, el 70% se da cuenta de que los estudiantes leen porque les toca leer, y apenas un 30% registran una voluntad de leer, y se vuelve a repetir el patrón de aquellos que estudian también por aparentar que leen, ¿sí? Para mejorar su imagen. Y pues finalmente las pruebas saber, las pruebas PISA y todas estas pruebas estandarizadas, pues sabemos que los resultados son bastante bajos. Entonces, al final tenemos un problema cultural. Bien, muchas gracias, profesor Juan José. Vamos con el profesor Jorge Emilio, que vi que nuevamente se conectó. Gracias, qué pena, tuve problemas de conexión, por eso estaba preguntando en algún momento si me escuchaban o no me escuchaban. Me disculpo si esto me vuelve a desconectar. No es habitual, pero quién sabe hoy por qué está molestando. Yo quisiera retomar unas cosas que se pusieron en el chat y al mismo tiempo conectar con esta segunda pregunta. En el chat, creo que aparte, pues, a partir de lo que mencioné, se cuestiona un poco sobre la idea de verdad. Así es. Justamente retomando lo que decía la estudiante de cuál fue su última lectura, hace muy poco tuve que presentar una propuesta para un doctorado en educación, y uno de mis referentes principales fue Mario Bunge y la crítica que hace al constructivismo extremo, porque en el constructivismo extremo, se considera que el conocimiento es propio e individual. Entonces, mi verdad es diferente a la verdad del otro y digamos que ahí no hay ningún problema. Pero precisamente la crítica que le hace Bunge a eso es no, porque entonces, ¿dónde queda la objetividad y dónde queda la realidad? Lo que está fuera de la percepción de nosotros. Entonces eso lleva a cuál es el fundamento de la lectura en nuestro hacer, cuál es el fundamento epistemológico de la lectura en la academia, el uso práctico de la lectura en la academia, retomando la idea anterior del y con ella la del conocimiento, del pensamiento individual versus el pensamiento del otro, y a partir de eso del pensamiento del colectivo, y con eso las redes de significación compartida. Ahí el asunto, ahí los estudiantes, perdón, algunas personas, no sé si son, porque el profesor anterior lo enuncia también, y a partir de eso algunas personas en el chat lo mencionan la relación entre el deber, el placer, y con eso pues está el asunto de la atención, el asunto de la motivación también. Y entonces todo eso se resume en una sola pregunta, que es ¿por qué hacemos las cosas? No solo la lectura, por supuesto. ¿Por qué hacemos todo? Por supuesto, hacemos cosas por recompensa, hacemos cosas por motivación individual, como la curiosidad, por ejemplo. Hacemos cosas como por necesidad, como comer, ¿cierto? Entonces ahí hay un rango de situaciones de por qué hacemos las cosas. En el caso digamos, un poco más bien, voy a ponerlo desde otro punto de vista, y es las ciencias cognitivas, digamos que han intentado integrar el problema de la motivación, de la atención, de la emoción, con el problema de la cognición y de la acción. Incluso, pues hay muchos expertos que dicen que ni la parte emocional es separable de la parte racional, ni ninguna de esas dos es separable de la capacidad motriz del ser. Entonces, la idea o la dicotomía que uno plantea entre el placer y el deber empieza a desdibujarse un poco, ¿sí? Pero uno lee para sacar una nota. Bueno, si eso es cierto, ¿no será más bien que hay un problema en entender cuál es el propósito último de esa lectura en la estructura cognitiva de la persona que está leyendo, para que logre unos objetivos y que eso le ayude en su propia vida profesional? Porque eso es lo que cambia la motivación de la forma de leer. Si hay un entendimiento del por qué estoy leyendo, del para qué estoy leyendo lo que estoy leyendo, y de hecho eso lo dejo escrito acá, o sea, esa pertinencia, el sentido de la lectura, perdón, voy a leer,
la lectura puede servir de motivante para el estudiante siempre y cuando se comprenda la pertinencia de esa lectura en su contexto individual. Y eso abarca la dicotomía entre lo personal y lo laboral, que es otra dicotomía de la que se suele hablar. Esa pertinencia puede incluso motivar a superar textos complejos o confusos. Es lo que motiva, por ejemplo, a los filósofos a leer a Kant o a Peirce, o, por ejemplo, al profesor Burgos, que muestra un extremo dominio de una gran cantidad de autores. Pues claro, ¿dónde está la motivación para leer esos textos complejos y relacionarlos? En entender la pertinencia de esa información. En ese sentido, pues, yo diría que el fundamento epistemológico se tiene que asociar con la pertinencia de aquello que está ocurriendo en el proceso educativo. Si es posible que el estudiante entienda el por qué y el para qué está haciendo lo que está haciendo, entonces la pertinencia estaría dada. Muchísimas gracias, creo que eso es... Excúsame, por favor. Mi jefe otra vez me necesita en la viceacadémica. ¡Ay, qué vergüenza! Gracias, profe Jorge Emilio. Vamos con el profesor Luis Álvaro. Gracias, profe Clarena. Estoy de acuerdo mucho con el profesor Jorge. Y para responder esta pregunta yo parto de un hecho, y es que las profesiones, como esto es más sobre lo que más práctico, ¿no? Las profesiones pues, son comunidades de aprendizaje. Y algunas son más limitantes de la lectura que otras, ¿no? No se puede generalizar. Cuando las comunidades de prácticas aparentemente han liquidado sus controversias, se basan mucho en el libro de texto. Las que no lo hacen se basan mucho en la lectura de cosas más originales y tratan de entender los fundamentos y tratan de mirar otras perspectivas. Cuando se han liquidado controversias, hay un consenso, prácticas de consenso. No me voy a meter con la verdad, aunque creo mucho en ella, pero no me voy a meter con eso para evitar esa discusión. Pero si hay prácticas de consenso en alguna disciplina, pues el libro de texto se convierte en el elemento fundamental. Pasa mucho en las ciencias naturales y por ende la gente se limita a leer eso. Y poco explora, digamos, las discusiones y por qué llegamos ahí. Hay otras disciplinas, principalmente las ciencias sociales, donde las controversias no se han liquidado y donde hay más espacio para la discusión, el desarrollo de posiciones y demás. Entonces, en economía es como un híbrido. Aquí hay unos profesores de economía, no me dejarán mentir. La economía se cree muy objetiva, en el sentido de haber liquidado sus controversias, pero tal vez no lo es tanto, y por eso generalmente siempre hay que recurrir a la lectura de diferentes variantes. Y cuando hablo de lectura, no estoy hablando solamente de la profesión, sino de el enriquecimiento pluralista e interdisciplinario que permite conocer. Por ejemplo, la profesora Clarena trabaja mucho el tema de las metáforas, cosa que difícilmente algunos economistas podemos entender, pero son fundamentales para entender, por ejemplo, la hipótesis de la mano invisible, o entender el dinero como el motor de la circulación en Hume, o como la gran rueda de la circulación en Adam Smith. Es decir, los recursos literarios se convierten en algo muy importante para entender las cosas. Entonces, yo creo que la economía, digamos en ese punto, pues ha logrado entender que no ha liquidado todas sus controversias. Además, las crisis muy recientes de financiera y la actual de COVID ha mostrado que cuando las disciplinas se vuelven de una sola mirada, pues terminan por plantear recetas de políticas siempre similares y falta mucha creatividad. Entonces, al entender esa situación, pues nos hemos dado cuenta, y nuestro PEP lo dice, que somos economía es en el colegio mayor pretende ser pluralista, es decir, buscar que diferentes conocimientos se puedan desarrollar, diferentes perspectivas analíticas. En ese orden de ideas, partiendo también de un hecho concreto y la incertidumbre de los fenómenos sociales, pues el tema es que creamos un conjunto de hábitos y rutinas en nuestro proceso formativo que a veces tienden a ir en contra de la posibilidad de ese pluralismo. Y esos hábitos y rutinas se
interiorizan en los estudiantes, para responder un poco la segunda pregunta, y puede llevarnos a estudiantes y profesores a no promover la lectura como se debiera promover. ¿Sí? O sea que hay un problema porque a veces hay disciplinas como la economía donde hay un saber más dominante que otros y eso hace que entonces leamos menos, porque lo que buscamos es leer un conocimiento ya muy avanzado, cada vez más desarrollado, ¿sí? Por lo que decía antes que el umbral del conocimiento cada vez se amplía más y eso hace que la gente lea muy poco porque se vuelve una ciencia formal donde hay que aprender muchas técnicas y ese proceso pues limita la posibilidad de ser pluralistas. Entonces yo creo que hay que buscar, como dice el PEP nuestro, en esta disciplina y en todas, una postura pluralista sobre el conocimiento que permita por esa vía desarrollar la lectura. Ahora, para responder un poco más la segunda, a mí me parece, y estoy de acuerdo con el profesor Jorge en lo que dijo, pero también hay que entender una cosa, y es que hay un limitante en las comunidades de aprendizaje muy fuerte en la educación colombiana que hay que problematizar un poco, y es la estandarización. Porque yo creo que la estandarización y las demandas del mercado ayudan muy poco al desarrollo de la lectura. ¿Por qué? Porque las estandarizaciones lo que hacen es evaluar un conjunto de conocimientos muy básicos, ¿sí? Porque no son conocimientos donde más bien, a pesar de todos los esfuerzos pedagógicos y demás, pues termina el estudiante y el profesor siendo funcional a esos conocimientos. Y entonces se aprende eso para poder obtener buenos resultados en las pruebas. Y ahora con los resultados de aprendizaje, pues también, porque al final de cuentas todo eso termina homogeneizando un poco el saber. Y las demandas laborales, por otro lado, por ejemplo, en las ciencias como la economía, demandan personas que sepan mucho de ciencia de datos, se llama, Big Data y demás. Y eso pues hace que la gente, que los estudiantes digan, bueno, si yo voy a salir al mercado laboral, yo necesito conocer ese SQL, R, no las novelas que me ayudan a entender el sufrimiento humano en el capitalismo, ¿no? O el sufrimiento humano en el consumo, etc. Es decir, los estudiantes tienen que elegir, hay un problema de elección ahí, ¿no? ¿Cuánto tiempo le gasto yo a lo que me va a servir para trabajar y cuánto tiempo al placer que me da una lectura? Y muchas veces la elección va a ser lo que me permita dar un trabajo con la esperanza que en el futuro, 20 años después pueda, como dicen muchos estudiantes, después me pongo a leer. Y efectivamente no va a pasar porque después usted se acomoda a las lógicas de consumo y pues termina comprando casa, carro y demás y viajando y no hay tiempo para leer. Entonces creo que hay un problema en ese sentido también que los programas deberían problematizar más para ver cómo resolvemos el tema. En la tercera pregunta mostraremos pues algunas estrategias que queremos desarrollar en el programa. Gracias. Gracias, profesor Gallardo. Estimada Heidi, en el programa de Derecho, ¿la lectura realmente se relaciona con el placer o más bien con el deber? Bueno, desde mi postura como estudiante creo que es lamentable pues tener que decir en este punto que siempre nosotros vamos a asociarla en un primer momento con el deber. El placer siempre como que tratamos de relegarlo. Sin embargo, seguro eso no es algo que ocurre únicamente en nuestro contexto académico, en nuestra institución, sino que esa aceptación de la lectura como un deber, como una obligación, debe ser evaluada desde el contexto general de la educación en un país pues como lo es Colombia, en donde se llega incluso a fomentar una especie de aversión a la lectura, en la que nosotros solo recurrimos a ella, solo vamos a ella en situaciones que son estrictamente necesarias. Yo, por ejemplo, tengo un hermano pequeño de 8 años y no se imaginan cuál es la pelea con él para introducirlo en la lectura. Él mismo me dice, pero venga, es que esto no es tarea, ¿usted por qué me pone a leer esto si esto no es mi tarea? Entonces, desde ese momento, ya empiezan una serie de falencias y nosotros podemos ver o iniciar a evidenciar un problema que es quizás estructural en la educación colombiana y en la forma en cómo nosotros nos introducen a la lectura. Y por eso, entonces, esa aceptación de la lectura como un deber se debe a ello, a como nosotros hemos venido siendo formados desde pequeños.
Ahora, al situarme de forma concreta en el contexto de mi programa de Derecho y de mi profesión, pues también debo decir con una cierta pena que la generalidad es ofrecer la lectura como un deber. Seguro nosotros, pues, en atención a lo que hacemos, debemos leer bastante. Pero, digamos, mientras ustedes venían respondiendo, yo me pensaba, ¿cuál fue el último libro o el último texto que de mis asignaturas realmente me apasionó o realmente me generó placer leerlo? Y no se me viene ninguno en este momento a la cabeza. No se me viene ninguno en este momento. Claro que no voy a negar que con el tiempo tú le vas encontrando un cierto gusto o disfrutas, no sé, leyendo la jurisprudencia que cambia el precedente que existe en X o Y área del derecho, o recordando ciertas páginas la teoría que sustenta pues el ejercicio diario de tu profesión. Yo en este punto digo, no voy a negar que con el tiempo le coges el gusto, pero ahora escuchando al profe Jorge Emilio me doy cuenta pues que esto se debe a la motivación y a la pertinencia que entiendo que tiene ese conocimiento para mí. Entonces, si bien se hace la lectura en cumplimiento de ese deber, pues tampoco voy a negar que en mi programa, que en nuestra dependencia, y tampoco voy a no agradecer, es esa habilidad que a nosotros nos fortalecen y nos hacen adquirir desde el inicio de leer entre líneas. Esa capacidad que uno puede llegar a tener de no solo quedarme en lo que explícitamente o de forma tácita me señala el texto, sino poder ir un poco más allá, incluso de llegar a entender la relación tan importante que existe entre nuestro discurso y nuestra oralidad con la lectura. Hay una relación directa entre la lectura y nuestro discurso. Entonces, eso es algo que rescato mucho de la formación que nosotros tenemos, aunque obviamente este tipo de espacios nos deja en evidencia pues todo el trabajo que tenemos por delante, ¿no? La importancia de pensarse la necesidad de implementar diferentes herramientas pedagógicas que pues finalmente permitan una introducción temprana y que sea cero traumática a la lectura, entenderla pues no solo como ese ejercicio mental de captar ciertas cosas con nuestra vista y con nuestro raciocinio, sino llegar a disfrutarlo muchísimo. Bueno, muchas gracias, Heidi. Y para continuar con esta riqueza interdisciplinaria del discurso y de construcción de conocimiento que estamos haciendo aquí y de ir hacia la evidencia de lo que estamos experimentando en la universidad. La profesora Nidia, ¿qué nos dice? Bueno, pues cuando nosotros estamos hablando directamente del programa de la tecnología en asistencia gerencial distancia, una metodología que prácticamente vamos a dar un poco la respuesta, obliga al estudiante a leer aún más, ¿cierto? Nosotros hemos buscado o queremos o hemos tratado de promover esa reflexión, ese análisis, esa asimilación y esa apropiación del conocimiento como desde un enfoque sistémico, de tal manera que el estudiante le encuentre sentido a lo que lee para que pueda identificar problemas, buscar y presentar posibles alternativas de solución, que es un ejercicio que inclusive ya se ve cuando está trabajando en los semilleros o cuando está en sus sitios de práctica o cuando está con sus propuestas de emprendimiento. ¿Y cómo lo tratamos de hacer? Lo tratamos de hacer de una manera gradual, o sea, arrancamos con unos ejercicios, unas fuentes que van avanzando en grados de complejidad y de profundidad. Cuando decimos que cuál es el uso práctico de la lectura, yo atraigo el proverbio hindú que dice, un libro abierto es un cerebro que habla, cerrado un amigo que espera, olvidado un alma que perdona, destruido un corazón que llora. ¿Por qué? Porque es que hablar de lectura es hablar de todo, es hablar de arte, es hablar de cultura, es hablar de vida, es hablar de conocimiento, es hablar de oportunidad, de vivencia, de placer, de realidad, de ficción, de hobby, de interacción. Heidi lo decía, fue una muy buena compañía. Entonces, el ideal que nos deberíamos hacer con la lectura
es como, venga, ¿cómo les entregamos a los chicos esta necesidad o el texto para que lea? Y como lo decía el profe, que tenga el sentido. ¿Qué es lo que queremos buscar con esa lectura? Eso lo buscamos y lo tratamos de hacer. No la lectura porque sí, sabemos que la lectura es esa piedra angular que tenemos nosotros desde la primera infancia, inclusive lo hablaba el profe Blanco también esta mañana, cuántas personas se acostumbraron a que no, inclusive hay personas que de antes de nacer sus papitos les acostumbran a hacer lecturas, colocarles música, etcétera, y para acostarlos también lo hacen a través de la lectura, pero esta es una oportunidad y la verdad es que nuestro contexto es complejo en estos temas. Nosotros no, difícilmente leemos con ese placer y nos dando respuesta a lo siguiente, precisamente porque lo hemos generado como esa obligación, ¿sí? Y hemos dejado de buscarle esa practicidad a la lectura. Entonces, lo que hemos tratado en el programa es que cuando le damos al estudiante un texto, es buscarle esa practicidad, esa aplicación y que él vea que de verdad lo que está leyendo le está sirviendo, lo puede apropiar, lo puede enriquecer con su contexto, con su diario vivir, ¿sí? Nosotros sabemos que en la práctica los estudiantes y nosotros también lo hicimos, leíamos porque nos tocaba y muchas veces nos mandaban una cantidad de textos que, como lo decían, no comprendíamos, eran supremamente complejos o simplemente no nos gustaban. ¿Qué debemos tratar de hacer? Pues somos simplemente con estadísticas, no nos podemos quedar, es empezar a sacarle ese gusto, a vivir esa lectura y a tratar de incentivar a los estudiantes a que de verdad esa lectura se dé y se dé porque lo que le brindamos tiene un sentido, les sirve y lo pueden poner en práctica. Y más aún, como digo yo, en un programa como el de nosotros, que es una tecnología. Bueno, gracias, profesora Nidia. Y intencionalmente he dejado la intervención de la doctora Vilma Yamile para el final porque quiero empalmar con la última pregunta que viene para todos y que ella además haga esa asociación entre la lectura y su relación con el placer o el deber. Y la pregunta 3, ¿cómo se promueve la lectura desde su dependencia o programa, facultad, o cómo creen en el caso de Heidi que en el estudiantado se ha promovido la lectura desde los programas? Entonces, estimada doctora Vilma, la escuchamos. O parece que tiene alguna dificultad. Sí, entonces, si ella en este momento tiene dificultad, va la pregunta final para todos y ella luego se vinculará. ¿Cómo se promueve la lectura desde la dependencia a la que está adscrito cada uno de ustedes? ¿Quién quiere comenzar? Ahora sí, por su libre albedrío. ¿Quién quiere comenzar? Bueno, si quieres yo comienzo otra vez. Sí. Bueno. Profesor Juan José. Bueno, un comentario general es que yo creo que los que somos de mayores de 50 años, quizá vivimos en una época donde no había internet, donde no habían otros distractores, entonces a veces pretendemos educar y nos toca hacerlo por el sistema educativo como está diseñado, pretendemos educar como nos educaron a nosotros, o sea, leer para nosotros antes de que existiera internet era otra cosa diferente a lo que es leer hoy. Bueno, entonces en nuestro programa de bacteriología se utilizan las siguientes estrategias. La evaluación semestral de los componentes que se hacen
tiene una cantidad de ítems y uno de ellos es que debemos dar cuenta de las estrategias que se utilizaron para la lectura, de acuerdo con cada componente. Entonces, eso es un elemento al cual se le hace monitoreo. Segundo, los semilleros de investigación que están fortalecidos en el programa, en su volumen y en calidad, pues se ha convertido también en una estrategia de lectura que se traduce pues en un análisis para aplicar a todas las áreas que están asociadas a la bacteriología. Entonces, eso parece importante porque el que se mete a un grupo de investigación, a un semillero, es porque tiene una actitud de lectura gratificante. El tercero, algunos profesores promueven el uso de lo que entre comillas se llama el protocolo o las memorias que dan cuenta de lo que se vio en la clase, y eso implica releer lo que se hizo en la clase y conectar con los autores que se vieron dentro de la clase, sobre todo en componentes, por ejemplo, como cultura colombiana, cultura latinoamericana, lógica del pensamiento, taller de valores, constitución política, etcétera. ¿Sí? Bien, igualmente la sustentación de trabajos de grado, creo que es un patrón en todos los programas, implica y se le pide al estudiante que apropie, ¿no?, que haga una síntesis de alguna manera de su carrera y que a través de un proyecto pues sepa sustentar. Y eso implica un ejercicio de lectura que da cuenta también de una trayectoria de 4 o 5 años. Y algunos componentes, como les decía, pues que en donde se da más la lectura que en otros, como les decía, como lógica, taller, culturas, etcétera. También hay un componente que se llama correlación, que es un eje transversal a la bacteriología, y esa correlación articula teoría y práctica, de manera que para poder realizar todos los ejercicios en el laboratorio, todos los estudios en el laboratorio, es necesario que haya una fundamentación epistemológica para hacer otro tipo de lecturas. Por ejemplo, cuando se observa una cepa, un fenómeno, una muestra, entonces leer colores, transformaciones, tiempos, es decir, qué pasa con ese fenómeno, poderlo leer y poderlo escribir, poder hacer una síntesis, un informe de laboratorio, y eso implica pues un ejercicio de lectura y de articulación con teorías que se manejan propias de la bacteriología. Entonces creo que, digamos, es un programa que, a pesar de que pertenece a las ciencias duras, entre comillas, de todas maneras se articula con ejercicios permanentes de lectura, claro, con una carga fuerte de deber, pero yo creo que después del quinto semestre nosotros hemos hecho algunos análisis. Los estudiantes muestran más madurez, yo creo que puede ser típico de los demás programas. Ya el estudiante se apropia más, le gusta más leer, le gusta empezarse a centrar ya un poco en unos temas específicos, en una línea de investigación específica, de manera que muchos de nuestros estudiantes terminan haciendo su maestría en la Nacional en un campo específico, y entonces uno sí se da cuenta, y lo hemos analizado en los comités de currículo, que los estudiantes son más maduros y ya tienen como esa madurez intelectual. Bueno, gracias, profesor Juan José. Nosotros tenemos que decir que con el programa de bacteriología y laboratorio clínico tenemos una experiencia bellísima con el profesor de epidemiología, el profesor Alejandro, quien les coloca un ejercicio de reseñas a sus estudiantes para que allí hagan la síntesis de algún libro que les gusta. También les propone hacer actas acerca de algún evento y conversamos mucho a partir de allí con los estudiantes, y es bellísimo ese ejercicio, maravilloso. Profesor Jorge. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, nuevamente yo tenía algo, tengo una ventaja, y es que pues el programa de diseño digital y multimedia permite abrazar unas temáticas que a los estudiantes les interesa. Sí, permite abrazar cosas como la ciencia ficción, como el cómic. Entonces uno puede relacionar esas cosas y con eso también una gran cantidad de narrativas culturales. Pues nosotros ahí empezamos a abordar términos como la transmedia y la hipermedia. Uno puede agarrar esas temáticas
y conectarlas con textos mucho más difíciles, mucho más teóricos, un poco más exploratorios de cómo se logra constituir un algo. Entonces, eso permite, pero entiendo que es una cuestión, digamos, que ocurre por el campo de conocimiento en el que se está trabajando, vincular o lograr que los estudiantes tengan diferentes niveles de lectura sobre diferentes tipos de contenido. Y por supuesto, aquí digamos que ya superamos un poco la idea de que solo se leen textos, como ya lo habían enunciado varios profesores. Uno lee imágenes, hay tratados de semiótica sobre la lectura de la imagen, uno lee el video, cuando uno escucha el audio, el analizar el audio, digamos que propone la idea también de cómo se interpreta, entonces cómo se está leyendo ese audio en particular. Ya Eco lo mencionaba desde Lector y Fábula, por allá desde los 60 venía eso, pero el Lector y Fábula, si no estoy mal, es del 77, 76. Entonces, de pronto me equivoco ahí, porque aquí hay muchos expertos que en realidad sí podrían tener esa cita muy bien. Entonces, la motivación es muy fácil de lograr si se hacen esas conexiones. Claro, si no se hacen esas conexiones y yo les pongo un texto a mis estudiantes en inglés, pero no les digo por qué tendrían que leerlo, o para qué tendrían que leerlo, o cómo se asocia con la construcción de las cosas que están desarrollando, pues entonces muy fácilmente tendría estudiantes que leerían el texto, pues porque toca, para que el profesor no me vaya a poner un 0. Pero si logro conectar, si logro que ellos entiendan la conexión que hay entre esa lectura y la construcción del objeto, entonces la motivación, digamos que ya tiene una base inicial buena. Muchas gracias. Gracias, profesor Jorge Emilio. Profesora, no, antes de la profesora Nidia, vamos con Heidi. Listo. Bueno, yo creo que quizás la herramienta más importante mediante la cual se promueve la lectura desde el programa de Derecho es la lectura de jurisprudencia y de doctrina. Yo soy pues en lo personal soy una persona enemiga de la estricta positivización de la norma. Bueno, el tiempo pasa, las normas cambian y creo que siempre con el transcurso del tiempo hay que pensarnos quiénes las están haciendo y la incapacidad que tienen de regular el contexto social que se vive actualmente en el país. Entonces, por eso me parece tan importante o tan relevante la lectura de jurisprudencia y de doctrina que se hace al interior del programa. Es como nosotros podemos ver o aterrizar ese conjunto de normas o de preceptos a casos concretos, a circunstancias reales que pasan y usted dice, venga, esto me puede pasar a mí o yo puedo tener un caso similar. Entonces, seguro en esa considero que es la herramienta que promueve la lectura en debida forma en el programa de Derecho. Sin embargo, en este punto, y algo mencionaba así el profe Gallardo hace un momento, es que esta pregunta seguro también da pie para que nosotros podamos dar una visión crítica a cómo nosotros nos están enseñando en nuestra facultad. Yo quiero que nosotros nos situemos en el contexto de los estudiantes de Derecho, por lo menos del tiempo en el que yo estaba pues cursando todas mis materias. Y es que nosotros, en ese tiempo, el programa solo se dictaba de forma nocturna, en la sede de la 34. Entonces, ¿eso qué hacía? Que la mayoría de los estudiantes que fuéramos estudiantes, trabajadores, que salíamos corriendo de la oficina a llegar a la universidad, a la facultad, a estudiar hasta las 10 de la noche, salga nuevamente a su casa y prepárese para mañana nuevamente en la oficina. Entonces, situándonos en ese contexto, ya eso implica que se manejen una serie de metodologías diversas que nos permitan a nosotros motivarnos a leer. A mí me llama mucho la atención el término que usó el profe Gallardo, y es eso de el sufrimiento humano de tener que acomodarse a las lógicas del consumo. Y es que de eso se trata. Entonces, nosotros, ¿qué hacíamos cuando estudiábamos? Pensábamos, bueno, o me quedo leyendo un poquito más de esto que disfruto tanto, o quizás aprovecho para dormir ese tiempo porque mañana tengo que correr a la oficina y luego correr a la universidad.
Entonces, estos contextos necesariamente tienen que hacer que nosotros nos repensemos cuáles son las herramientas que se están empleando al interior de los programas para promover la lectura, para que finalmente podamos llegar a ese realismo crítico o a aprender a pensar, como lo señalaba en su momento el profesor Juan José. Y en este punto también quiero recordar lo que señaló hace un momento, digamos, el profe Jorge Emilio, y es que él señalaba, bueno, yo tengo una ventaja y es que a los estudiantes de mi programa, por ejemplo, los podemos leer cierto tipo de cosas, estamos mirando cómics todo el tiempo. A mí ese comentario de él me hizo recordar que hace un tiempo nosotros, precisamente creo que en uno de estos encuentros, evaluamos o hicimos una conmemoración a la vorágine. Y gracias a ese evento, entonces, nosotros pudimos dar con un autor bastante interesante que es Óscar Pantoja. Entonces, el profesor Óscar Pantoja lo que hizo fue ilustrar la vorágine por medio de un cómic. Y qué tan fácil era llegar a ella, qué tan fácil fue leerla por medio de esa herramienta que él nos dio. Entonces, es pensarse de esa forma. Yo ahorita pues que estoy terminando mi carrera y pues que he tenido como un espacio un poco más amplio para inmiscuirme en cierto tipo de lectura, entonces me he dado cuenta como, venga, qué interesante hubiera sido a lo largo de la carrera haber estudiado, por ejemplo, no sé, la pobreza extrema del Pacífico por medio de La perra de Pilar Quintana. Eso hubiera sido fantástico. O, no sé, conocer de primera mano el asunto de la violencia paramilitar por medio de La cuadra de Gilmer Mesa, que es un escritor al cual admiro muchísimo. No sé, ver desde otro punto de vista lo ocurrido en el Palacio de Justicia con Mañana no te presentes de Marta Orrantía. Eso hubiera sido sumamente interesante. Entonces, es eso, es pensarnos cómo debemos motivar esa lectura y que no se quede simplemente en esto, en lo técnico, en el conocimiento académico estricto de nuestra profesión y del programa en el cual nos encontramos. Muchas gracias, Heidi. Bueno, creo que todos coincidimos en la perspectiva que cuando los estudiantes participan de nuestros conversatorios, esa voz resuena en nosotros y nos ayuda a repensar mejor todos estos procesos, porque es una voz súper autorizada la que habla. Nidia, profesora Nidia, por favor. Gracias, profe Clarena. Pues en distancia, ¿nosotros qué hacemos? Tratamos de buscar, pues digamos que las disciplinas en sí, hay unos textos que son obligatorios y pues ni modo, ¿sí? Pero sin embargo buscamos lecturas que les interesen a los estudiantes y que sean como con situaciones reales, con temas que les llamen la atención. Buscamos que se hagan ejercicios de lectura de manera colaborativa y que esa comprensión y esa construcción se dé también de esa misma manera, de esa manera construida. Entonces, yo escucho ahorita a Heidi y en distancia, a través de la plataforma, los estudiantes pueden participar en foros, los estudiantes también pueden presentar ensayos, los estudiantes pueden hacer lluvia de ideas, pero con todas las herramientas y demás, ellos también pueden hacer representación de sus argumentos de una manera creativa. Entonces, hay algunos a través de caricaturas, hay otros que lo hacen con videos, hay otros que los hacen con infografías, porque empiezan a hacer ese ejercicio de análisis, de reflexión, como a masticar y a digerir un poco más esos conocimientos. De hecho, consideramos que hemos tenido un buen avance porque lo que les comentaba anteriormente, ya nuestros estudiantes están trascendiendo y en práctica están optando por generar una propuesta de emprendimiento, lo que obliga a leer, a contextualizarse, a revisar, a leer el medio también, a hacer propuestas y a escribir sus propuestas. Se han presentado a ponencias y ya tenemos inclusive artículo que publicado por nuestros estudiantes. Entonces creo que es producto de un ejercicio que hemos ido para fortalecer esos temas de lectura y apropiación de su conocimiento en el programa. Gracias. Bueno, muchas gracias, profesora Nidia. Y nos queda el profesor Gallardo. Listo, gracias. Bueno, yo comienzo con la problemática fundamental en términos de lo que decía Chomsky, el problema de Orwell, y era
¿Cómo saber tan poco con tanto? Tenemos hoy en día mucha información en muchos medios, formatos, no sé cómo se llama la palabra correcta, los profesores me corregirán, pero hay muchos formatos y muchas cosas. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y cómo hacer para que la gente realmente se interese por la lectura? Y doy dos anécdotas ahí con respecto a dos temas ahí importantes. Es, un estudiante estaba en quinto semestre hace 2 años y dijo, estoy contento porque es el segundo libro que me leo. Yo dije, que bueno, se leyó este segundo libro este semestre. Dijo, no, el segundo libro que me leo en toda mi vida. ¿Sí? Y otro estudiante me dijo, mire, métale, estamos muy aburridos de tanta lectura y hagamos otra cosa. Lectura convencional. Claro, entendemos que hay otras formas de leer, ¿no? Lo que pasa es que otra vez las comunidades de práctica basan su estatus y su crecimiento en lecturas tradicionales. Pero metidos en el tema de las lecturas diversas, entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo hacemos significativa la lectura realmente? ¿Cómo hacemos significativa si hay tanta cosa? Y hemos intentado muchos elementos. Hicimos un plan lector con el objetivo de permitir que una lectura común a muchos semestres uniera y permitiera una conversación entre todos. En algunos casos ha sido exitoso, en otros no. Hemos tratado de que esas lecturas transversales permitan el desarrollo de ciertas maneras, se materialicen en diferentes formatos de producción, cuentos, videos, diferentes formas que permitan leer. Ahora tenemos una revista nueva que también tiene diferentes formatos, no tenemos uno solo, la gente puede escribir, puede hacer cómic, puede plantear un cuento, un guión. Me acordaba de Oscar Pantoja que tuvimos un taller con él hace muchos años sobre cómic cuando sacó su primer cómic de García Márquez, a propósito de lo que decía Heidi. Y entonces en ese sentido, digamos, tratamos de generar en el estudiante cosas que le interesen mucho, pero yo creo que si lo que más hace significativo un proceso académico es la investigación. Es decir, si logramos incluir a los estudiantes en procesos de investigación de gran alcance, yo creo que la gente se interesará más allá de si lo que le ponemos en una clase le gusta o no. O sea, hay que buscar que el estudiante se meta en los procesos de investigación. Así como cuando era un niño pequeño, y realmente los que se acostumbraron a leer es porque vieron a sus padres leer. Aquí también, si usted investiga, y el estudiante ve que la persona está investigando, empieza a imitar esos procesos. Y usted sabe que para investigar hay que generar procesos de lectura en diferentes formatos, ¿no? Y evidenciando diferentes cosas. Entonces, claramente hay que tener una estructura basada en la investigación, es mi propuesta, digamos, no es para poner propuesta acá, pero me parece que es importante de generar eso para que la gente realmente vea significativo el proceso lector. Muchas gracias. Gracias, profesor Gallardo. Y ya está por acá nuestra querida directora de la biblioteca, Vilma Yamile, por favor. Gracias, doctora. Bueno, este tema ha sido muy apasionante. He escuchado unas reflexiones y unas interpretaciones muy importantes que estamos tomando nota para aplicar aquí en nuestras unidades de información. Pero quiero contarles que la biblioteca de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca desarrolla una labor de promoción de la lectura cada vez más significativa entre los miembros de la comunidad universitaria. Ha implementado diferentes estrategias con el propósito de desarrollar el hábito de la lectura entre los diferentes estamentos universitarios. El fomento a la lectura entre docentes, estudiantes, investigadores, realmente para la biblioteca constituye un propósito fundamental porque es como la vena para la formación académica e investigativa. Es un elemento educativo clave y hábil para potencializarlo y reforzarlo desde la biblioteca
a partir pues de un conjunto de acciones que hemos establecido y que más que elaborar esas acciones, pues estamos mirando que sean atractivas y sistemáticas para buscar este fomento al hábito de la lectura. Es así que entre las bibliotecas universitarias que conformamos el Consorcio Nacional, hemos establecido un servicio muy importante que es a través de la red social de aprendizaje Bookly. Es la única red social en Colombia a nivel académico y que apoyamos y fomentamos a través de este servicio el fomento a la lectura. Nosotros realizamos acompañamiento al docente y al investigador para que se logre generar un nuevo conocimiento a través de las clases virtuales y también en sesiones presenciales para que nuestros usuarios puedan acceder a todos los libros en formato impreso, en formato audiovisual, en formato electrónico. Y además, esta red social pues la están siguiendo todos los estudiantes y todos los estamentos, los compañeros y los grupos de estudiantes de la red, pues con esto se optimiza el uso y acceso a las bases de datos. En realidad la lectura digital pues es un logro e impacto institucional que poco a poco se está posicionando en el ámbito de la lectura. También hemos establecido otras estrategias para implementar el fomento a la lectura y lo hacemos a través de actividades académicas. Por ejemplo, la muestra de novedades bibliográficas. Nosotros, cada periodo académico, la biblioteca presenta a la comunidad universitaria los libros, las revistas, las bases de datos y demás colecciones, estas novedades bibliográficas para que lo conozcan nuestros usuarios, lo último que ha recibido la biblioteca. En el marco del Día del Idioma, del Día del Libro y del Día del Bibliotecario, también la biblioteca se pronuncia con actividades, con eventos académicos para promocionar la lectura. Es el caso, por ejemplo, esta tarde tenemos una actividad bien importante que es el Club de Lectura Germán Arciniegas. Es una de las actividades académicas que estamos realizando cada 15 días y que el tema que se selecciona para el Club de Lectura lo propone el auditorio. Entonces hablamos de las vacunas, hablamos del COVID, hablamos de normas de cortesía. Y esta tarde vamos a hablar de una obra bien importante que también a nivel mundial ha sido muy leída, como es El tiempo entre costuras, de María Dueñas. Entonces estaremos disfrutando el contenido y recibiendo la apreciación y la participación de esta gran obra. También tenemos actividades como los autores presentan sus libros. Invitamos a nuestros docentes del mayor de otras universidades públicas para que presenten sus libros, su producción intelectual. También realizamos la maratón de lectura para fomentar estos hábitos de leer. Es una actividad dinámica donde participan los diferentes estamentos universitarios y pues seleccionamos obras con contenido académico, con contenido científico, con contenido literario. Y pues todas estas actividades pues se hace promoción y difusión, incluso en el marco también de la Semana de la Diversidad Lingüística. Y también participan en estas actividades otros usuarios, por ejemplo, los usuarios de las bibliotecas que pertenecen al Sistema Universitario Estatal SUE. Entonces son actividades que poco a poco están marcando huella y está buscando que nuestros usuarios se acerquen más a la lectura. Incluso hemos invitado a nuestros docentes a la biblioteca que desarrollen sus clases. Les preparamos el material, les alistamos estas obras bibliográficas para que interactúe nuestro estudiante, nuestro docente en el espacio propio de la unidad de información. Muchas gracias, doctora Vilma. Creo que por la hora
tenemos que cerrar aquí. Me han escrito varias personas diciéndome que quieren que continuemos con la conversación, desearían hacer preguntas, pero reitero, por la hora debemos cerrar acá, teniendo en cuenta que a la 1 tenemos una nueva actividad. Sin embargo, bueno, nos pueden dejar sus preguntas, comentarios a partir del formulario que hemos colocado acá de registro de asistencia. Muchas gracias a nuestros panelistas por aceptar nuestra invitación, a todas las personas quienes nos han acompañado en esta conversación. Muchas gracias por sus aportes. Es un placer reconocer cuántas personas maravillosas hacen parte de nuestra comunidad y más satisfactorio saber que todos estamos comprometidos con los retos que nos plantea la lectura. Con todo lo que se ha dicho, la misión que nos corresponde, por tanto, es ardua y extensa. Indudablemente la lectura y la escritura, además de ser recursos, como ustedes han dicho, para participar en la vida como ciudadanos, son mediadores de las diversas actividades mentales, porque son parte de nuestra esencia. Y con todas estas prácticas nosotros aprendemos, reflexionamos y generamos conocimiento. Y de eso se trata. Como ustedes han afirmado, en relación con la formación educativa, la lectura va más allá de las tareas disciplinares, nos ofrecen una visión del mundo y una mejor comprensión de nosotros mismos y de la sociedad en la que vivimos. Y de algún modo ello nos ayuda a construir sueños, a mejorar, a orientarnos y a avanzar. Y por eso desde el Centro de Escritura siempre estamos aquí acompañándolos con la idea de buscar el placer en todas las actividades que hacemos que tienen que ver con la lectura. De nuevo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un abrazo para todos. Muchas gracias a todos y los esperamos a la 1 en nuestro próximo evento. Ya les compartimos por el chat los enlaces para que nos sigan acompañando. Muchas gracias. 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 Gracias.